Buenas tardes, mi nombre es Juliet Rodríguez. A continuación vamos a hablar sobre los protocolos de rodilla y húmero. El protocolo de húmero lateral, como vemos en la imagen solicitada, el dibujo a mano alzada y la radiografía real. Entonces, proyección lateral, chasis 30 por 35 longitudinal, rayo central, dirigir al rayo central al centro del brazo y al centro del chasis. El diagnóstico que podemos observar en esta radiografía es una fractura de húmero, en alguna parte del húmero. La posición del paciente es decir, si el paciente no es capaz de mantener la posición erecta de esta proyección, puede obtenerse con el paciente de cúbito supino sobre la mesa con el miembro afectado extendido. Posición: colocar el brazo sobre la línea medial del chasis de pared, flexionar al codo y colocar la mano sobre el abdomen. Criterios a evaluar: en esta radiografía se evalúa el húmero y debe quedar en proyección lateral, y aquí se podría observar toda la superposición de la tuberosidad. El protocolo de húmero anteroposterior. Proyección anteroposterior, nuevamente está la imagen versus la radiografía real. El chasis también es de 30 por 35 longitudinal. El rayo central, dirigir el rayo central al centro del brazo y al centro del chasis. Se busca alguna fractura en el brazo. La posición del paciente debe ser con la mano en posición supina. Posición estructura es colocar el brazo al centro del chasis de pared con parrilla en abducción suficiente para evitar la superposición humeral a otras partes del cuerpo. Criterios de evaluación: observar totalidad del húmero, incluyendo las articulaciones del codo y del hombro. Vamos a hablar sobre el protocolo de la rodilla. Rodilla lateral. Chasis 24 por 30 longitudinal, el rayo central. Rayo central perpendicular al receptor centro hendidura articular. Diagnóstico: algún esguince de rodilla, fractura. Posición del paciente: de cúbito lateral derecho o izquierdo. Posición estructural: con la pierna a estudio ligeramente flexionada 30 grados y apoya sobre la cara externa de la otra. Criterios de evaluación: determinar si existe alguna fractura, determinar si los huesos se encuentran alineados, identificado alguno de los lados. Rodilla anteroposterior. Vemos el dibujo a mano alzado. La proyección es anteroposterior de rodilla. El chasis es 24 por 30 longitudinal. El rayo central es rayo perpendicular al vértice con 5 grados. El diagnóstico es artrosis de rodilla, se puede observar en esta. Posición del paciente de cúbito supino. Posición estructura: con la pierna estudio completamente estirada, recta y formando 90 grados entre pies y la tibia. Criterios de evaluación: con esta radiografía se puede obtener imágenes de la articulación proximal del hueso del fémur distal con la tibia y el peroné, determinar la causa del dolor, hinchazón, determinar si existe alguna fractura, determinar si los huesos se encuentran alineados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Rojas y voy a exponer sobre los protocolos. Los estudios escogidos fueron escápula y cuello de pie. Las proyecciones de la escápula, en este caso tenemos proyección anteroposterior y proyección lateral. Para esas proyecciones se necesita un chasis de 24 por 30. El rayo central debe ir perpendicular a la película y sobre el punto medio de la escápula. En la proyección lateral debe ir perpendicular al borde escapular y al chasis. El diagnóstico para esta radiografía puede ser fractura o luxación, y la posición del paciente puede ser en bipedestación o supino. En la posición de la estructura se le indicará al paciente realizar una abducción del brazo y el ángulo recto con el cuerpo, se flexiona el codo y se apoya la mano en una posición cómoda. En la proyección lateral se le indica al paciente apoyar el hombro en la rejilla y se le pedirá que coloque la mano en la espalda.
Los criterios de evaluación es obtener una visión anteroposterior de la escápula desde el acromion hasta su ángulo inferior, borde lateral libre de superposiciones y borde medial con superposiciones de las costillas. Para la proyección lateral se obtiene una visión lateral de escápula libre de superposiciones de la caja torácica y del húmero. Aquí encontramos las proyecciones anteroposterior de la escápula, la radiografía y el versus, y la proyección lateral de la escápula. En el cuello de pie hay proyecciones anteroposterior, proyección lateral y proyección oblicua, con un chasis de 24 por 30. El rayo central debe ir perpendicular al centro de la articulación del cuello de pie. En la proyección lateral debe ir perpendicular al maléolo interno o tibial, y en la oblicua debe ir perpendicular al centro de la articulación del cuello de pie. El diagnóstico de esas radiografías es fractura o dislocación, y la posición del paciente es en decúbito supino. La posición de la estructura de una proyección anteroposterior es paciente en decúbito supino con la pierna que corresponde al cuello de pie afectado extendida y el cuello de pie en el centro de un tercio del chasis. En las otras el miembro inferior correspondiente extendido, cuello de pie en el centro del tercio del chasis, y en la proyección lateral el pie descansa por su cara lateral. En la oblicua es paciente en decúbito supino con la pierna que corresponde al cuello de pie afectado extendida, una inversión del pie de 30 a 40 grados y el cuello de pie en el centro del tercio del chasis correspondiente. Los criterios de evaluación en la proyección anteroposterior: debe ser claramente visible la articulación del cuello de pie centrada en el área de exposición, malévolos medial y lateral, astrágalo con densidad ósea adecuada y tejido blanco. Y en la proyección lateral se obtiene una visión de la articulación del cuello de pie centrada en el tercio del chasis correspondiente, articulación tibio-astragalina y subastragalina, calcáneo de perfil y tejido blanco. En la oblicua se obtiene una visión del espacio articular tibio-astragalina, articulación del cuello de pie centrada en el área de exposición y astrágalo con densidad ósea adecuada y tejido blanco. Aquí vemos las proyecciones anteroposterior, proyección lateral y proyección oblicua. Proyección anteroposterior con su versus, proyección lateral con su versus y proyección oblicua anterior. Saludos, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación les voy a hacer la exposición sobre el miembro superior derecho, en este caso el antebrazo, para la toma de una radiografía, con su proyección anteroposterior. Para la toma de esta radiografía se debe utilizar un chasis de 35 por 43 centímetros. El rayo central debe estar dirigido al punto centro del antebrazo y el antebrazo debe estar puesto horizontalmente sobre la placa. El brazo debe estar en una posición supina, con el brazo totalmente extendido. Su criterio de evaluación es que se debe de visualizar la hilera proximal del carpo y su articulación, y la articulación del codo debe estar moderadamente abierta. Para la proyección lateral se debe utilizar también un chasis de 35 por 43 centímetros. El rayo central debe estar apuntando al punto medio del antebrazo. El antebrazo debe estar sobre la placa y la posición es que debe estar en una posición vertical con el codo flexionado a 90 grados y el dedo pulgar apuntando hacia arriba. Su criterio de evaluación es que se debe de incluir los huesos del carpo con el extremo del húmero y la cabeza del radio se debe de superponer a la apófisis coronal del culto. Y pasando al miembro inferior, en el estudio de la cadera, en su proyección antero-posterior, se debe utilizar un chasis de 24 por 30. El rayo central debe estar dirigido al punto afectado de la cadera.
El paciente debe estar en una posición de cúbito supino con ambas extremidades extendidas y que no se visualice que la cadera esté rotada. Eh, También el criterio de evaluación para esta imagen es que se debe de observar la totalidad de la articulación de la cadera, incluyendo los huesos ilion, isquion y pubis, y también se debe de observar que el cuello del fémur no esté parcialmente cortado. En la proyección lateral también se debe utilizar un chasis de 24 por 30. El rayo central debe estar apuntando al femoral o al centro del chasis. Para la posición del paciente para esta radiografía es en decúbito supino. El paciente debe de estar girado en 45 grados hacia la parte afectada de la cadera y con su extremidad flexionada. El criterio de evaluación para esta imagen es que se debe observar, como en la anterior imagen, la totalidad de la articulación de la cadera, incluyendo la porción proximal del fémur, y se debe de visualizar también el cuello de fémur. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Jazmín López y les voy a hablar sobre los protocolos de los estudios radiográficos de codo y fémur en las proyecciones AP y lateral. Para la proyección AP de codo, el chasis debe medir 24 por 30 o 18 por 24. El rayo central se debe direccionar hacia la mitad de la articulación del codo. Este estudio permite diagnosticar fracturas, luxaciones, artritis y osteomielitis. El paciente debe estar ubicado en el extremo de la mesa con el codo extendido con la mano en supino. Para saber que esta radiografía quedó bien, se debe de observar la parte distal del húmero, el espacio de la articulación del codo, la parte proximal del radio y el cúbito, y también deben de verse el patrón trabecular óseo nítido y las partes blandas. Para la proyección lateral de codo, el chasis debe de medir 24 por 30 o 18 por 24. El rayo central igualmente debe de direccionarse hacia la mitad de la articulación del codo. Con este podemos diagnosticar fracturas, luxaciones, artritis, osteomielitis o el desplazamiento de los cojines grasos de la articulación del codo. El paciente igualmente debe estar ubicado en el extremo de la mesa, solo que esta vez con el codo, perdón, sí, con el codo flexionado en 90 grados. Además, el codo debe estar flexionado con el pulgar mirando hacia arriba. Para saber que esta radiografía quedó bien, debe de verse la proyección lateral del húmero distal y antebrazo proximal. También se debe ver el olecranon, las partes blandas y parte marginal de los cojinatos grasos de la articulación del codo. Para la proyección AP de fémur, el chasis debe medir 35 por 43. El rayo central debe debe direccionarse hacia el tercio medio del fémur o del muslo. Con este se diagnostica fracturas, luxaciones o lesiones líticas plásticas. El paciente debe estar ubicado en decúbito supino y con la pierna completamente estirada. Para saber que esta radiografía quedó bien tomada, se debe observar la articulación de la cadera del fémur, es decir, la articulación coxofemoral, el cuello del fémur, el trocánter mayor en el borde de la placa sin superposición. Para la proyección lateral del fémur, el chasis debe de medir 35 por 43. El rayo central debe ubicarse en el tercio medio del fémur igualmente. Se diagnostica con esta fractura, luxaciones, lesiones líticas o blásticas. El paciente debe estar ubicado en decúbito supino y la pierna debe estar ubicada con la rodilla flexionada y el pie tocando la otra pierna, es decir, como formando un 4 con las piernas. Para saber que esta radiografía quedó bien tomada, se debe observar la articulación de la rodilla y el fémur, la rótula superpuesta al fémur y la tibia proximal, además de las partes blandas y el patrón triangular óseo. Gracias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole Tatiana Marín y les voy a compartir los protocolos de las radiografías de hombro y pierna. La proyección AP de hombro cuenta con un chasis de 24 por 30 transversalmente, un rayo central perpendicular dirigido hacia la articulación humeral, un diagnóstico de dolor e inflamación de hombro. La posición del paciente debe ser de pie o de cúbito y la de la estructura bipedestación o de cúbito supino. Colocar la articulación del hombro en el buki, o sea, en la parte superior del chasis, que debe quedar 5 centímetros por encima del hombro. Encontramos en los criterios de evaluación el húmero proximal y cavidad glenoidea y la penetración que permite ver el tejido muscular. En la proyección lateral de hombro, encontramos que la posición del paciente es de pie o de cúbito supino. En la posición de la estructura es que el paciente bipedestación o de cúbito supino levantando el brazo no afectado sobre la cabeza. Un chasis de 24 por 30 longitudinalmente. El rayo central perpendicular al centro del chasis atravesando el tórax, y un diagnóstico de un trauma del hombro. Ahí podemos ver el rayo X y el dibujo a mano alzada. Ahora pasamos a la proyección AP de la pierna. La tenemos con un chasis de 35 por 43, un rayo central en el tercio medio de la tibia. El diagnóstico es que tiene un hematoma e inflamación. La posición del paciente debe ser de cúbito supino. La de la estructura es semicúbito, es decir, inclinado supino contra la pierna recta, con la pierna recta. Los criterios de evaluación. Se observa la fortalidad de la pierna, incluyendo las articulaciones de rodilla y tobillo, y no tiene rotación. Perdón. Se me sale la diapositiva, perdón. La proyección lateral de pierna tiene un chasis de 35 por 43 con un rayo central dirigido al centro de la pierna, un diagnóstico de hematoma e inflamación con una posición que el paciente debe estar de cúbito lateral, y la posición de la estructura es flexionar ligeramente la rodilla, alinear eje longitudinal de pierna con chasis. Criterio de evaluación, que se observa que la totalidad de la pierna, incluyendo las articulaciones de rodilla y tobillo, no tienen rotación. Muchas gracias.